ya no tenemos una vida de estrés, de ansiedad, ¿no? Porque ya todo aprendemos a sujetarlo al gobierno de Dios, del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, lamentablemente, en mi caso, muchos años en mi cristianismo estuve centrado en la ley del esfuerzo, en la ley de la excelencia, en la ley del logro. Y me fue bien, la verdad, pero me fue mejor cuando empecé a entender la ley de la gracia. Me fue mucho mejor. Más pausa, más descanso, más reposo, menos fatiga, menos presión por los resultados. Porque la ley del espíritu vivifica, pues, la ley del esfuerzo te puede matar. En recibir de Dios, recibir lo que Dios hizo por ti, a recibir lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y cuando recibimos completamente lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro hacer va a fluir de una manera diferente. Ya no nos va a costar tanto el hacer. El camino del mundo hacia el éxito se basa en la meritocracia. Las leyes del mundo están basadas en la meritocracia. Todas las religiones, por si acaso, excepto el cristianismo, se basan también en ese principio básico, ¿no? Del mérito. ¿No? El cristianismo se basa en la gracia de Dios, en el poder de la gracia, y eso lo vamos a profundizar hoy, ¿no? Pero el camino de Dios al éxito es el nuevo pacto, ¿no? Que está totalmente en contradicción con la ley de la meritocracia, ¿no? Porque la gracia es el inmerecido favor para nuestra vida, ¿no? Te caes porque fallaste, te caes por desobediente, pero igual Dios te levanta, ¿no? Eso es gracia. Dios no viene a hundirte, ¿no? Obviamente si te caes y te caes y te caes y no corregís, llegará el momento en que viene ya la corrección. Y si después de la corrección seguís, ya viene el castigo. Es obvio eso. Pero lo que más ofrece el Señor es la gracia, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que no es nuestro esfuerzo el que nos transforma. Lo que nos transforma es nuestra fe puesta en Jesús, que tiene el poder a través de su Santo Espíritu para transformarnos y que Él produzca los cambios en nosotros. Hay que orar que Dios nos quite esa mentalidad centrada en la ley. En intimidad con Dios es clave empezar a orar, Señor, quítame la mentalidad centrada en la ley de la conducta, en la ley del esfuerzo. De que Dios usa tu esfuerzo, ahora lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Este tema a algunos les va a producir conflictos en la mente, pero tranquilícense, déjenme avanzar. Espero yo que el Señor nos explique, nos dé muchas luces y que en los próximos días, semanas, meses, nosotros empecemos a orar. Señor, dame más revelación sobre la vida de fe y la vida de gracia. En realidad hay un trío que hay que orar, yo le llamo trío, ¿no? Oremos para que el Señor nos dé mayor revelación sobre la vida de fe, la vida de gracia y la vida de poder, ¿sí? Porque si en ello avanzamos, va a cambiar nuestro estilo de vida y obviamente nuestra manera de liderar, nuestra manera de pastorear, nuestra manera de esperar que Dios lo haga, ¿no? Que Dios lo articule.
porque si Dios es el que lo pide, Él lo va a bancar, ¿no? Él lo va a cubrir, Él va a proveer, Él va a articular los equipos, la gente, Él va a articular el presupuesto. Entonces debemos orar que Dios desarrolle la mentalidad en nosotros centrada en su gracia, en su misericordia, en su amor, ¿no? Porque debemos recordar que estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la ley. Dice Romanos 7:6, ¿no? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Debemos servir, nuestro servicio debe ser producto de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestro servicio debe ser producto de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces ya no ternías, ya te sale barata, la vida te va a salir barata con el Espíritu Santo, porque Él pagó el precio, Jesús pagó el precio. Y vamos a ir profundizando esto, pero me gustaría de que tomes en cuenta este concepto, ya que nosotros estamos sirviendo bajo un régimen nuevo del Espíritu y ya no bajo el régimen de la viejo de la letra de la ley, ¿no? Entonces, bajo el gobierno del Espíritu Santo, ya Él produce en nosotros lo que llama Gálatas, ¿no? Fruto. El fruto de nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Ahí vemos, ¿no?, la lista de frutos: amor, paz, gozo, fe, templanza. Vemos todo eso, ¿no? Y eso ya es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces la ley simboliza el viejo pacto y la gracia simboliza el nuevo pacto. Si te has quedado en la ley, en el viejo pacto, hay que orar. Entonces tu vida del altar estará siempre dañada y contristada, ¿no? Porque lo querés hacer, quedarse en la ley del esfuerzo y no desarrollar la ley de la gracia, te lleva a la autosuficiencia espiritual, ¿no? Te lleva al pecado de la autosuficiencia. Y el cristiano bien autosuficiente contrista el altar, ¿no?, de gracia, ¿no? Porque el Señor quiere hacerlo por ti, el Señor quiere producir esa transformación, el Señor quiere articular esas victorias para ti, y que tú confíes y que te dejes usar. Es obvio que en una relación de fe y de gracia y de poder, el Señor va a usar todo lo que te ha dado, ¿no? Esfuerzo, talento, dones, es obvio eso. Pero lo va a usar cuando estés sometido a ti, ¿no? Yo fui muchos años engañado por la autosuficiencia, ¿no? Porque antes de ser pastor, por 20 años fui empresario y sigo siendo empresario, digamos. Entonces ahí se enfatiza mucho. Es más, en el mundo empresarial, la autosuficiencia es una virtud, se la considera como una virtud, ¿sí?, en el mundo empresarial. Pero en el mundo cristiano, la autosuficiencia estorba a Dios, contrista el trabajo del Espíritu Santo. Y eso tenemos que orar, ¿no? Entonces la gracia es el nuevo pacto. En Hebreos 8:13, versión popular, dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, es porque da por anticuado el primero. Lo que se da por anticuado y envejece se desecha definitivamente. Es lo que habla Hebreo, ¿no? Entonces, quedarse en la ley, en el viejo pacto, te lleva a una relación incorrecta con Dios. Es más, típica, a mí me sucedió esto. Yo creía que el cristianismo era 50-50, 50-50, ¿no? 50% lo hago yo y el otro 50% es la parte de Dios. ¿Sí? Y yo crecí en eso, ¿no? Quizás fue una inventiva mía, ¿no es cierto? Sobre todo desde que me convertí, yo siempre estuve en el mundo empresarial, ¿no? Y esa es la escuela, ¿no? Y eso es incorrecto, pues, ¿no? ¿Por qué cuando nos quedamos en la ley, cuando nos quedamos en el viejo pacto, es incorrecta la relación? Porque la relación está centrada en el hacer, en el servicio, ¿no? Y la relación debe estar centrada en corazón a corazón.
La relación con Dios es de corazón a corazón, no es de servicio a servicio, no es de actividad a actividad. La relación es de amor. Y producto de esa relación de amor hay comunión, y producto de esa comunión se expresa. El servicio es la expresión del amor. El servicio no es para entrar en comunión con Dios. Es tu corazón para entrar en comunión con Dios. Tu hacer no es para entrar en comunión con Dios. Es tu corazón que entra en comunión con Dios. Es lo mismo a nivel humano, ¿no? Vos podés traerle regalos y regalos y regalos a tus hijos, a tu esposa, y te portás bien, qué sé yo, pero casi nunca comparten, no hay un compartir, no hay unión, no hay comunión, y puede ser una relación buena, pero con necesidades profundas de comunión. Y a veces a nosotros se nos mete la idea que a Dios lo vamos a ganar con nuestro hacer, ¿no? Que vamos a buscar la aprobación de Dios con nuestro lograr, con nuestro hacer, con nuestros resultados. Por cierto que Dios exige buena conducta, por cierto que sí. Por cierto que Jesús exige resultados, lo enseñó en la parábola de los talentos. Pero resultados, ¿bajo qué canal, bajo qué metodología? Resultados, ¿cómo lo vamos a traer? Entonces ahí es donde ahora te voy a explicar algunas cosas que, insisto, algunos va a traer conflictos, pero retenga lo bueno y quédese con lo bueno y ore al Señor para que el concepto central es que aprendamos más la vida de fe, la vida de gracia, la vida de poder, para que la gracia de Dios sea la que protagonice nuestra vida, el poder de Dios sea el protagonista en nuestra vida, ¿no? Y nosotros tengamos una relación de amor con Dios y de comunión. Cuando uno queda en la ley nos priva de tener una relación de comunión íntima con Dios, porque hay poca comunión, hay mucho hacer, hay mucho servicio. Entonces, ya hemos hablado de esto, que uno de los problemas en la conversión que tenemos que tener los ministros es convertirnos de una relación de servicio a una relación de comunión. Primero es comunión, luego servicio. No es primero servicio y luego comunión. Producto de la comunión, de la unidad con Jesús, nace la vida fructífera. La vida fructífera no nace producto del servicio. La vida fructífera nace de la unidad. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. Si ustedes se unen a mí, yo me voy a unir a ustedes. Y si permanecen unidos a mí, van a llevar mucho fruto. La unidad con Jesús, la comunión, la intimidad con Jesús, la unión, la comunión con su Santo Espíritu, produce una vida fructífera. Noten de que en Juan capítulo 15 no dice que nosotros hacemos los frutos, dice que nosotros llevamos frutos. No los hacemos los frutos nosotros. La vida fructífera no la haces vos, en espiritual, no en sobrenatural hablando. En humano sí, pues el ateo cree que él es el fructífero. Cree que él es el de los méritos. En espiritual no. El de los méritos es Dios, el de los méritos es Jesús que pagó todo el precio, el de los méritos es el Espíritu Santo, que producto de esa comunión hay una vida fructífera, producto de esa unidad. Entonces eso hay que entender, ¿no? Moisés nos trajo el pacto de la ley y Jesús nos trajo el pacto de la gracia. 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, competentes del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, otra versión. En 2 Corintios 3:6, otra versión, NTV, dice, él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino un pacto del espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida, da vida. ¿No?
Entonces, ahí es donde creo que debe haber una conversión en nosotros, ¿no? De aprender a tener comunión con el Espíritu Santo, aprender a caminar con el Espíritu Santo. La palabra dice, andad en el Espíritu. La palabra en realidad enseña varias cosas, que seamos gobernados por el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que no contristemos al Espíritu, que no resistamos al Espíritu, que no apaguemos al Espíritu, y así podemos nosotros hablar muchos temas de eso. Entonces, quien mantiene una amistad con el Espíritu Santo siempre va a tener una vida fructífera, porque es el Espíritu Santo el que nos hace fructíferos. Otra versión de 2 Corintios 3:6, la versión TLA, dice, la parte última, dice, este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu da vida. Entonces déjenme trabajar con ustedes y ustedes van a recibir este PowerPoint, lo examinan y si ustedes tienen que aportar a esto, aún corregirme, ayudarme a entender mejor algunas cosas, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Acá estamos conversando, charlando, aportando y lo van a tener este PowerPoint para que usted lo use como quiera, lo corrija, lo aumenta, lo use como quiera. Yo hice un paralelo entre la mentalidad centrada en la ley y la mentalidad centrada en la gracia. Ley, la mentalidad en la ley centrada en la conducta humana. La mentalidad centrada en la gracia centrada en la obra de Cristo y el poder de Cristo. Mentalidad ley, para abreviar voy a decir eso, centrada en el esfuerzo propio. Mentalidad gracia, centrada en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Mentalidad ley, centrada en las normas y las reglas. Mentalidad gracia, centrada en la libertad que te da Cristo. Mentalidad ley, centrada en exigencias y resultados. Mentalidad gracia, centrada en la relación de amor y de fe e intimidad con Cristo que genera una vida fructífera. Mentalidad ley, centrada en tradiciones y costumbres. Mentalidad gracia, centrada en la renovación diaria. Mentalidad ley, centrada en el castigo y premio, obviamente hay premio, hay castigo, ¿no? Mentalidad gracia, centrada en el amor y la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, eso nos ayuda un poquito, ¿no es cierto?, a querer meternos más a investigar la vida de gracia, ¿no? Aprender más la vida de gracia. Entonces el cristiano o el ministro centrado en la ley contrista sistemáticamente el altar, ¿no? La vida del altar. Porque desplaza a Dios. El que está centrado en su esfuerzo humano desplaza a Dios, desplaza al Espíritu Santo. O piensa que es 50-50 el logro por los frutos. Sí. Gálatas 5:4 dice aquellos que de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Acá está hablando en el contexto de la salvación, de la justificación, pero también podemos inferir de que si yo caigo en la autosuficiencia, ¿no? Caigo en el esfuerzo y he roto con la vida de la gracia, ¿no? O sea, postergo, freno la vida de la gracia. Y el Señor quiere que vivamos por gracia, ¿no? No solamente gracia para la salvación. Ahora te voy a explicar las funciones de la gracia, para qué sirve la gracia, cuántas cosas logra la gracia. Te lo voy a explicar un poco más. En 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Entonces aquí entra lo bonito de aquellos que somos hacedores, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Dónde está mi parte, no? Acá tu esfuerzo, guiado por el Espíritu Santo, debe ser en conocer más la vida de gracia, aprender más de la vida de gracia. Tu esfuerzo debe ser en meterte más en intimidad con Dios,
aprender más la comunión íntima, la unidad con nuestro Padre, la unidad con el Señor Jesús, la unidad con el Espíritu Santo, caminar, aprender a caminar. Nota que hay una observación muy mía. A mí me educaron, yo me convertí en Estados Unidos en los años 77, en el año 77, y estuve por 3 años leyendo la Biblia solo. No había ni un pastor, ni un sacerdote. Yo era católico y seguía leyendo la Biblia, la estudiaba, ¿no? Entonces, ahí, digamos, empecé yo a entender que uno se tiene que esforzar para todo. Y después, cuando voy a una universidad cristiana, yo dejé la ingeniería civil en el 3er año, porque entendí que la teología era la clave de la vida, en mi mente, por el Espíritu Santo, ya ahora sé, por cierto, eso. Me fui a una universidad cristiana a estudiar teología, comunicación y periodismo. Y allá ya me inculcaron muy fuerte el devocional. La clave de tu vida cristiana es el devocional. Tu tiempo a solas con Dios. Y por muchos años y me dio resultados. Pero después aprendí que la intimidad con Dios no se basa en tener un devocional solamente. La intimidad con Dios se basa en tener comunión todo el día con Dios, no solamente en tu tiempo a solas con Dios. Porque yo lo hacía 1 hora por decirme devocional y después 23 horas donde andaba en mente, estaba en hacer y así me hice muy autosuficiente, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor me fue convirtiendo poco a poco a que mi esfuerzo, que Él me lo ha dado, talentos que me ha dado, habilidades que me ha dado, que los centre en buscar relación con Él, para que Él canalice todo eso, para que Él gobierne todo eso. Lo que te da Dios a vos es con la expectativa que tú lo rindas a Él para que Él lo gobierne y le saque el máximo lo que te ha dado. Entonces, eso fue calando fuerte en mi vida, hasta cuando entré ya en un proceso profundo de humillación. Fue cuando ya empezó el Señor a tratar mi mentalidad, mi corazón, hacia un cambio de mentalidad y explorar un poco la vida de gracia. Mira, esto es lo que el Señor me dio, un devocional. Dice, yo no me hago a mí mismo santo, Cristo es quien me hace santo. Yo no me hago a mí mismo recto, Cristo es quien me justifica. Yo no me hago a mí mismo sabio, Dios es quien pura gracia me da su sabiduría. Yo no me hago a mí mismo tierra fértil, es el Espíritu Santo quien me trabaja y me prepara para hacer tierra fértil y tierra fructífera para Dios. Entonces ahí debe estar la dedicación, la consagración, el enfoque. Como decía Pablo en 1 Corintios 2:2, me propuse es esfuerzo, me propuse es enfoque, me propuse es dedicación, claro que sí, pero ¿a qué se propuso? ¿A ser un hacedor en primer lugar o ser un buscador en primer lugar? Y ahí está, ahí empezó a Dios tratar con mi vida. Te invito, Raúl, a que primero seas un buscador y luego hacedor. Como diciéndome, te invito a que tengas primero el corazón de María y luego te va a perfeccionar las manos de Marta. Pero a mí me costó entender esto. Años, sí, me costó. Y confieso que me sigue costando de tiempo en tiempo. En Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces yo entiendo que el Señor nos dice que todo el esfuerzo que hay en nosotros, toda la energía, toda la gasolina, toda la inteligencia, todos los talentos, que todo proviene de Dios,
debemos sujetarlo al gobierno de Dios para que Él, ¿no es cierto?, en su gracia, en su favor, lo multiplique más, como el caso del apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios 15:10 dice, luego vamos a examinar este pasaje más, en la segunda parte dice, antes yo he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo trabajó, Pablo se dedicó, pero sujeto a la gracia, al gobierno de Dios. Entonces, Pablo entendió que la vida fructífera es pura gracia. Es pura gracia. Porque es tu esfuerzo, tu vida, tu corazón rendido a los pies de Jesús. Esto lo escribí en ese escrito de devocionales que el Señor me da, ¿no? Mis esfuerzos se los entrego al Espíritu Santo para que sea el poder de Él que fluya en mí y a través de mí. Mi esfuerzo es hacia Dios y no es hacia mí. Mi esfuerzo es para Dios y no es para mí. Mi esfuerzo lo canaliza a Dios para su gloria. Ahora, veamos algunas características del cristiano centrado en la ley para luego veamos unas características de la gracia para profundizar. El cristiano centrado en la ley condena y obliga, es legalista, ¿sí? Mentalidad de juicio, mentalidad de crítica, centrado en la lógica natural, duro de corazón, porque la ley endura el corazón, la gracia lo ablanda. Entonces, bajo el viejo pacto, las bendiciones de Dios dependía que si el hombre cumplía una lista de requisitos. Pero ya no estamos bajo ese viejo pacto de la ley. Bajo el nuevo pacto, las bendiciones de Dios dependen de tu vida de fe y de tu relación íntima con Dios y de la vida de gracia, no de tu hacer. Las bendiciones no dependen de tu hacer, dependen de la gracia, de tu fe, de descansar en Dios, de someterte en Dios. Hay dos formas de vivir la vida. La primera es con total dependencia de tus propias fuerzas y esfuerzos, esos son los filisteos que llamo yo. Y algunos son más capos que nosotros, algunos son más fructíferos que nosotros, algunos tienen más logros que nosotros. A mí me ha tocado coachear, mentorear, como usted quiera, desde mis 27 años a millonarios, ¿no? Yo nunca lo busqué eso, fue pura gracia. Capos. Yo tenía 27 años y era asesor de cabecera de uno de los más millonarios de una ciudad, quizás el más millonario, y él me llevaba por 30 años de edad, pero yo le daba consejos espirituales de calmarse en la toma de decisión, de orar, ¿no es cierto? Entonces él confiaba mucho en mí, pero capo, no sé si tiene esa palabra en México, en Ecuador, en Paraguay, ¿no? Acá decimos tigrísimo, tigrísimo, muy bueno. Tenía como 17 empresas, un patrimonio de cerca de 100 millones de dólares. Yo tenía 27 años. Ahí me estaba entrenando el Señor, ¿no? Y obviamente al estar tanto tiempo en la empresa, yo me hice discípulo del esfuerzo personal. Imprimirlo, o sea que hay gente sin Cristo que logra más que nosotros, eso es lo que quiero decir. La otra manera de vivir es dependiendo totalmente de la gracia de Dios y sus bendiciones van a fluir, van a llegar. Entonces hay dos maneras de vivir, ¿no? Para agradar a Dios o para agradar a hombres. Para agradar a hombres, vida de ley. Para agradar a Dios, vida de gracia, vida de fe, vida de amor. Y esas son las prioridades. Ahora, en esta segunda parte, aceleremos la cosa para no cansarlo. Metámonos a la vida de gracia. La gracia es el inmerecido favor de Dios que no nos ganamos ni por mérito ni por esfuerzo.
Y la gracia no es solamente para salvación, es para todo. Es para todo. La gracia de Dios es el favor inmerecido que nos limpia. La gracia es el favor inmerecido que nos liberta de deudas y esclavitudes. Yo les puedo dar testimonio de eso. Fui un empresario con 10 años de deudas fuertes. Y mientras más me esforzaba por salir de deuda, más metía la pata. Y usted sabe que empresario que mete la pata pierde más plata. Usted sabe eso. Yo lo sé muy bien eso. Y más me esforzaba y buscaba proyectos y qué sé yo. Y me iba peor. Ahí ya vino el proceso de humillación, empecé a entender un poco la vida de la gracia. ¿Y sabe cuándo empezó en las deudas la vida de gracia en mi caso? Cuando me rendí, le dije, Señor, no hago más, ya he intentado todo. Y el Señor me dijo, eso estaba esperando que me diga. Sí, ya no, Señor, ya intenté todo, he fracasado, me he reventado en proyecto 1, 2, 3, he perdido más plata, ya no quiero. Es más, Señor, si quieres, llévame a la cárcel. Me voy a la cárcel, allá voy a evangelizar, voy a hacer mi ministerio, pero ya me cansé del esfuerzo. No sé si a usted alguna vez le pasó eso de cansarse del esfuerzo. A mí sí, ¿no? Como empresario, ¿no? Porque yo no estaba en la iglesia. Y estaba así, en mis últimos años de deuda, estaba de presidente de COICOM, estaba en el ministerio. Eso fue el 92. Entonces hay temporadas en tu vida, aún de pastor. Yo soy pastor principal hace 13 años y soy pastor hace 25 años porque copastor prácticamente más todavía, 30 años. Pero ya llevando, digamos, el tema principal de pastor, 13 años, hay tiempos en que digo, no, Señor, no voy a trabajar hoy día, me voy a meter contigo porque parece que hay mucho esfuerzo en mí. Porque estoy cansado. Parece que no he descansado en ti, no he reposado en ti. Confieso que me pasan estas cosas también. Usted dirá qué le pasa o cómo Dios le va a hablar, ¿no es cierto? Entonces, la gracia nos habilita a los banquetes de Dios del cielo. Baja el cielo a la tierra y te bendice. Aún cometiendo errores, yo metiendo la pata, hasta que cumplí un principio de humillación profunda, rendición y muerte al yo profunda, pero ya de verdad, porque antes le decía yo muero, pero después le quitaba el timón a Dios y yo seguía con el timón, ¿no? Muy autosuficiente. No sé si usted tiene esa experiencia de darle a Dios el timón y después se lo quita, y están ahí, ¿no? Entonces eso no funciona. Entonces cuando ya sucedió eso y yo me cansé, me harté de ese estilo de vida, ya el Señor empezó a abrirme banquetes en la vida. A la semana me dio un contrato de cerca de $100,000. A los meses otro contrato de otro cerca de $100,000. Porque mi deuda era grande, digamos. Sí. Entonces, el amor borra multitud de errores y pecados, ¿no? Eso es pura gracia, ¿no? Porque si cometés tantos errores, mereces castigo, ¿sí o no? Eso es meritocracia, eso no es gracia. Entonces hay temas ahí muy finitos, ¿no? Y me gusta esta definición de gracia. La anoté. Una vez la escuché de Marcos Witt en un COICOM. Cuando fue a un COICOM, estuvo 2 días, almorzamos, qué sé yo, y ahí dijo, ¿no?, que la gracia es la cortesía de Jesús mediante su sangre. Y me gustó esa definición. La anoté yo. La gracia de Dios es la cortesía de Jesús mediante su sangre. Y claro, yo experimenté eso porque una vez me rendí, me humillé, entré en un proceso de limpieza vía sangre, y ya cuando el Señor profundizó ese proceso, empezó a abrir las puertas de las bendiciones, pura gracia.
Y la gracia es la cortesía de Jesús mediante su sangre. Eso a mí me... eso me fue ungüento para mí, ¿no? Ungüento, sanador. ¿Qué es la gracia de Dios? Otra definición. La gracia de Dios te hace disfrutar sin que pagues. ¿Sí? Te hace disfrutar sin que pagues. Vos no pagás, vos recibís. Recibís talento por gracia. Recibís sabiduría por gracia. Recibís una bella esposa por gracia. Recibís hijos por gracia. Pero nosotros a veces con el esfuerzo queremos. Y según Pablo eso es invalidar la gracia. Sí. Es como querer abortar los procesos de gracia cuando nosotros metemos la mano. Y a mí me ha sucedido mucho de esto, por eso yo me emociono y yo debería estar más castigado, digamos, ¿no? Si me quedo con la mentalidad de la ley, ¿no? Sí. Te hace disfrutar sin que pagues. ¿Qué es la gracia? Es el poder y la habilidad de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestro esfuerzo y voluntad. Es curioso que en un buen número de ocasiones yo he experimentado la gracia cuando le digo, Señor, me cansé, ya intenté todo, Señor. Ahí experimento la gracia. ¿Y por qué no aprendí yo de la primera vez? Y de vez en cuando me sucede este problema. Factor humano. El factor humano quiere gobernar. Factor tierra quiere gobernar. Cuando nosotros debemos buscar el cielo para que nuestra vida tenga más olor a cielo que a tierra. Y el factor cielo prevalezca sobre la tierra. Nuestra vida en la tierra, nuestro estilo de liderazgo, nuestro estilo de pastorear, nuestro estilo de resolver problemas, nuestro estilo de empezar proyectos desde cero y que sean proyectos lindos que glorifican al Señor de señores, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no la aprendemos de la primera vez? ¿No? Entonces aquí hay un principio espiritual. Quien no puede hacer en su esfuerzo propio, en la gracia lo podrá. La gracia lo podrá. Y recuerda de que cuando hablamos de esfuerzo humano, estamos hablando de límites serios, ¿no? Porque el esfuerzo humano no es infinito, la gracia sí es infinita. Entonces, quien no puede hacer, por ejemplo, si no has podido llevarte bien con tu hijo, con tu hija, deja que la gracia lo haga. La gracia es para todo, mi hermano, no es solamente para salvar y llevarnos al cielo, que por cierto ese es el regalo más grande de todos, ¿no? Es imbatible ese regalo, para mí no. Pero hay otros regalitos que te hace el Señor con su favor inmerecido, aunque metas la pata, da su favor inmerecido. Además, claro, yo no quiero manipular esto ni que se entienda mal, pero sí, la palabra dice donde abunda el pecado, que abunda. Donde abundan los errores, que abunda. Y apliquémoslo bien eso, no descabelladamente. Y esto también es espectacular, a mí me ha ayudado mucho, confieso, toda esta experiencia, hermanos, que yo les comento personales, quizás pues yo he avanzado no sé, pues 60, 70%, me falta mucho todavía por avanzar. Pero este es uno de los temas también espectaculares, ¿no? Lo vamos a mencionar, ¿no? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate. Tenés ese problema con tu hijo que has intentado 10 veces, 15 veces, con tu cónyuge,
o con tu pastor o con tu compañero de equipo, que te baste la gracia, darle campo a la gracia de Dios. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios. La gracia es un favor inmerecido, a diferencia de la misericordia, que es absolución de un castigo merecido. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? La gracia es un favor inmerecido y la misericordia es absolución de un castigo merecido. Las dos cosas son una de las cosas más espectaculares para mí que tiene Dios. Y obviamente todo eso nace de su amor. Eso es vida de amor de Dios. Eso es vida de amor. Sí. Papá y mamá de la gracia y de la misericordia para mí es el amor de Dios. Dios es amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, porque es amor. Entonces termino esta reflexión, denme unos 10 minutitos más, funciones de la gracia de Dios. Yo le llamo funciones. Si usted no le gusta esta palabra, cámbiele, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo le llamo funciones de la gracia. Es una misma gracia, pero con multiforme, ¿no? Multiforme. Miles maneras de actuar tiene Dios en su gracia. Es multiforme. Una misma gracia con varias funciones y operaciones. Un mismo poder, un solo poder, pero que actúa de diferentes maneras, en diferentes contextos. Claro, la primera función es gracia salvadora, gracia salvífica. Por gracia somos salvos y por gracia, Señor, pronto, yo creo que de aquí a unos cuantos años y no sé cuántos años, capaz que nosotros seamos la generación que no muramos, que el Señor nos levante. Muy posible. Yo creo sí. Pero bueno, no me meto a ese terreno de asegurar porque nunca me ha gustado ese terreno porque el único que sabe es Dios. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y es gracia sobre gracia. Otra función interesante de la gracia es que la gracia de Dios restaura y restituye. Restaura y restituye. La gracia de Dios restaura y restituye. Yo perdí en mis deudas en los años 80 2 casas. El Señor me regaló 2 casas y las perdí las 2 por deuda. Y una mañana orando yo por comprar una casa, ya iba mejor, ¿no? La misma casa, porque esa casa te la vendía un pariente para que me ayude a pagar deuda. Y me dijo, te pago $10,000 menos, Raúl, pero te dejo vivir 5 años gratis en la casa. Y a mí me gustó la oferta también, ¿no? Entonces se cumplieron los 5 años y ya yo tenía que devolver la casa, buscar casa, comprarme casa, alquilar casa. Y el Señor descendió en ese tiempo a solas con él y me dijo, te voy a restituir, Raúl, puro amor. Compra esta casa de vuelta. Y se me abrió todas las puertas. Se la compré de vuelta a este amigo, ¿no? Al mismo precio de hace 5 años atrás. Y él me hizo todas las solicitudes del banco, me hizo dar todo el dinero, pero hubo un encuentro con el Señor que me dice, te voy a restituir. O sea, ¿qué es restaurar? Restaura lo dañado. ¿Qué es restituir? Restituye lo robado por el enemigo. La gracia es eso, ¿no? Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Sí, eso es pura gracia. Entonces, por decir, mi hermano, apliquemos la gracia en todos los contextos, si se puede, porque es universal la gracia. Si tenés problemas que
el enemigo te ha robado un poco de paz en tu matrimonio, un poco de paz o felicidad en tu casa, te ha robado. Humíllate, busca la vida de amor, busca la vida de fe, busca la vida de gracia, y la gracia va a traer restauración y restitución. Es la gracia de Dios que va a resolver esos temas. Otra función es que la gracia de Dios hace perfectos nuestros caminos. Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe poder y quien hace perfecto mi camino. Pura gracia. Él es. En mi imperfección de humano, Él hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme. Pura gracia me hace estar firme. Yo débil, dije el débil, fuerte soy. Pura gracia sobre mis alturas. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. El esfuerzo decae, gana el desánimo, pero la gracia de Dios viene y te levanta. Esa es una de las funciones muy importantes de la gracia. Levanta a los caídos. Si Dios ve a alguien caído, lo levanta. Pura gracia. Porque capaz que cayó por desobediente o por terco, o orgulloso o negligente. Cayó tu fe porque te llenaste de miedo, pero por pura gracia Dios te visita y combate a ese enemigo y te llena de fe, te levanta la fe. Pura gracia. Gracia, otra definición que me gusta mucho es, yo no hice nada, solo la aplico en fe en mi vida y mis circunstancias. Es Dios el que va a hacer todo. Y otra función de la gracia es que la gracia de Dios rompe las reglas de la meritocracia. Y eso nosotros mismos nos cuesta entender, aún en la iglesia, ¿no? Hizo algo duro, difícil. Hay iglesias que cuando un ministro cae en impurezas sexuales, lo manda a la calle. Denominaciones completas tienen esas reglas. Yo no estoy de acuerdo con eso. No aplicamos eso en nuestra iglesia. Nosotros aplicamos procesos de restauración y restitución. Obviamente, si ese ministro no se deja restaurar, ni restituir, ni se deja tratar, ahí hay que arreglar las cosas. Pero si el ministro quiere humillarse y quiere ser restaurado y ayudado, ¿a qué lo vamos a votar? Sí, se lo pone en disciplina por un tiempo, hasta que Dios muestre, ¿no? Si va a ser restaurado y restituido al mismo puesto, en el mismo sitio o en otro lugar, otro ministerio. El Señor va a guiar todas esas cosas. La gracia rompe las reglas del legalismo, de la meritocracia. Y esta función es clave, y es sanadora y liberadora. La gracia es el camino para tratar con nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9, ya lo leí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por lo tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo te desafío, pastor, líder, que tus debilidades se las entregues al Señor todos los días. Y dile que la gracia de Dios trate tus debilidades. Porque sinónimo de debilidades es que esas debilidades nos hacen caer, ¿no? Sinónimo de debilidades es que las debilidades nos llevan a caer en la tentación. Por ejemplo, cuando trato con ministros importantes en el continente que han caído en impurezas sexuales, yo le hablo de la gracia de Dios. Sí. La única manera para salir de esos pecados duros es la gracia de Dios. Pero tiene que haber un corazón bien contrito, bien humillado. Sí. Y tiene que haber proceso, mentalidad de proceso, que toma tiempo, en la mayoría de los casos.
Entonces, si tú estás luchando con tus debilidades, por favor, te doy un consejo. Métete con el Señor que te enseñe más el poder de su gracia, que te dé más revelación del poder. Deja de luchar con vos ya. Deja de gastar energía en vos, en lo que te maltrata, en lo que te fastidia, en lo que te saca de casilla. Esas son debilidades. Entrégale al Señor y el Señor te va a decir, bástate mi gracia. Experimenta la gracia de Dios en tus campos de debilidades. Vas a ver que va a ser muy, muy sanador. Hay dos caminos para tratar con nuestras debilidades. A punto de esfuerzo o dejar en las manos de Dios para que su gracia funcione. Cuando vos rendís en la mano de Dios y decís, Señor, hazlo tú, que tu gracia, la gracia de Dios va a funcionar y se va a expresar y te va a llegar. Otro tema de funciones de la gracia de Dios, que es espectacular, abre puertas y nuevos caminos. En esta cuarentena, háblale la gracia de Dios, que te muestre nuevas puertas, nuevos caminos. 2 Corintios 2:12, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Pura gracia. El Señor abre puertas, aún sin merecerlas, no las abre. Otra función importante de la gracia es que la gracia de Dios en los milagros se ejecuta a través del poder del Espíritu Santo. En los milagros. Por ejemplo, el milagro de Pedro encarcelado, durmiendo, lo iban a decapitar en Hechos 12:10. Pero vino un ángel, pura gracia, y el ángel lo llevó, se abrieron los portones de hierro que dan la ciudad, por sí solo, la gracia de Dios. Gracia a Dios abre las cosas por sí sola. Por sí sola, la gracia. Dice Miqueas 2:13, subirá el que abre caminos delante de ellos, sí, que te abra camino, pura gracia. Abrirán camino y pasarán la puerta, te va a abrir camino y vamos a pasar puerta y saldremos por ella. Otra función de la gracia es que nos da gracia frente a personas. Caes bien a personas, te da gracia el Señor. Y te pido que hagas la oración de Nehemías. Señor, dame gracia frente al rey. Dame tu favor, Dios, ante el rey. Que tenga éxito y, Señor, me gane el favor del rey. Y en aquel tiempo yo era copero del rey, dice Nehemías 1:11. El Señor nos da gracia. Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Estaba hablando de José, cayó en gracia. Cayó. Nehemías, el rey, le dio cartas, le dio todo tipo de apoyo. En Nehemías 2:7-8 dice, y por favor ordene a su guardabosque Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, el templo, la muralla de la ciudad y la casa donde le pidió casi todo. Y dice, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Dios estaba actuando a mi favor, su gracia, su gracia. Su gracia articula las victorias. Su gracia nos entrena para las batallas más duras. Él es quien adiestra nuestras manos para las batallas, para empezar con mi brazo el arco de bronce. Gracia. ¿Qué es gracia? No vivir en tu propia justicia, sino vivir en la justicia de Cristo. Gracia. Otra función de la gracia, Hechos 6:8. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Oremos por este tema. Quiero ser como Esteban, lleno de gracia y de poder. Y porque era lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo. Y bueno, puedo hablar más de esto, ya no quiero cansarlo. La gracia de Dios convierte las maldiciones en bendición.
gracia de Dios. Nace del amor de Dios. La gracia de Dios. Deuteronomio 23:5. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Y cómo expresa su amor Dios? A través de su gracia. Gracia es no vivir en tu esfuerzo, sino en el poder transformador de Cristo. Gracia es no vivir en tu esfuerzo, sino en el poder transformador de Cristo. Entonces te invito a un desafío profundo, una conversión. Y no es para salvación la conversión, sino una conversión, dice la palabra, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados de ustedes sus pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, que nos convirtamos, cambiemos de mentalidad, cambiemos de enfoque, que nos convertamos en buscadores de la gracia de Dios, buscadores del favor de Dios, y como dice Pablo, que no invalidemos la gracia. Es la gracia de Dios que cumple muchas funciones. ¿Cuántas veces a mí me sacó la gracia del pozo, de la desesperación? La gracia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor por su gracia me puso, como dice el salmista, mis pies sobre la peña y enderezó mis pies, que estaban chuecos, mi caminar chueco, mis pies chuecos? Y el pura gracia no me castigó, me liberó de eso. Puro amor, pura misericordia, pura gracia. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces quisiera que oremos para conocer más la gracia de Dios en vivencia, no en teoría, que la conozcamos en vivencia, en experiencias con Dios, en nuestro caminar con Dios. Te invito a que aprendamos más cada día a caminar con Dios, con nuestro Dios trino, para experimentar más esa vida de gracia, de misericordia, de perdón, de amor, que nos van a traer victorias sobrenaturales. Y la vida va a ser más barata para nosotros. Y que la gracia nos lleve a tener una vida más olor a cielo que a tierra. Que la gracia nos lleve a entender más la vida del cielo. Que en esta cuarentena no miremos tanto la tierra, miremos el cielo, aprendamos el cielo. Busquemos las cosas del cielo para vivirla acá en la tierra como ciudadanos del reino de los cielos. Y que nuestra vida tenga más sabor a cielo que a tierra. Que aprendamos más y más las verdades del cielo para vivirlas aquí en la tierra, esas verdades sanadoras, liberadoras, restauradoras, verdades iluminadoras. Y que nuestras vidas realmente sean de ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y que tengamos el detalle de Dios, con Dios, de no estorbar su gracia, de no, el apóstol Pablo dice esto, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Él tuvo ese detalle, muy cuidadoso, cuidó su vida del altar, cuidó su gasolina de hacedor, porque obviamente que Pablo era colérico, muy hacedor, pero él maduró, él creció, él tuvo mucho detalle. ¿Saben por qué? Porque entraba al gobierno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a ese cuidado de no invalidar la gracia de Dios con nuestro esfuerzo, con nuestras ideas, con nuestra creatividad, y poner en primer lugar nuestras ideas buenas, nuestra creatividad. Ahí se apaga, pues se contrista lo de Dios. Vuelvo a repetir este versículo, que para mí ha sido colosal. Para mí, como un hacedor que soy, me ha ayudado muchísimo. Me sigue ayudando porque me falta mucho todavía por crecer y madurar. 1 Corintios 15:10, completo. Pero yo soy, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Como diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, tengo lo que tengo, llegué donde llegué, solo por la gracia de Dios, porque yo, más bien, le di trabajo a Dios, le di trabajo al Espíritu Santo. Pero es pura gracia.
Y en segundo lugar dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no aborté los procesos de gracia de Dios. Cuídate no abortar los procesos de gracia de Dios en tu relación con tu casa. Cuida mucho tu casa. Los ministerios más importantes no están en la iglesia, están en tu casa. El altar más importante no es el de la iglesia, es el de tu casa. El altar de tu vida personal, el altar de tu matrimonio, el altar de tu hogar. No abortes los procesos de gracia que el Señor quiere gestar y perfeccionar ahí en tu casa, para encender ese altar, para ponerlo en fuego, y tu familia representa una casa, como dice la palabra, la casa de José, la casa de David. Una casa representa una generación, una descendencia, que son hasta 1000 generaciones. Tu casa representa tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, hasta 1000 generaciones. El Señor quiere levantarse una dinastía espiritual a través de tus lomos. Cuida tu casa, casa llena de gracia, no de juicio, no de crítica. Cuida el altar de tu casa en esta cuarentena, por algo estamos metidos en la casa. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Tercer concepto, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la vida fructífera. Que el Señor nos ayude a descubrir más, a tener mayor revelación sobre la vida de fe, la vida de gracia, la vida de amor, la vida de poder. El Señor nos abra el entendimiento más que ayer en estos temas, y que lo apliquemos y que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra, que seamos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, no por nuestro esfuerzo, sabiduría o inteligencia, sino por el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, y porque el Espíritu Santo nos está enseñando a caminar con Él. Jesús nos está enseñando a caminar con Él. Y producto de esa caminata, vamos a tener todo esto a plenitud. Y Dios nos va a llevar a otra dimensión espirituales, sobrenaturales. Y ahí vamos a ver que el cielo invade la tierra. Amén. Que tu vida haga que el cielo invada la tierra. Amén. Que tu vida haga que el cielo baja acá a la tierra. Se ve la vida del cielo aquí en la tierra. Nuestras vidas, cuando seamos hacedores de la palabra, más que oidores de la palabra. Vamos a orar. Ahí, si usted siente, claro, lo primero es pedirle perdón, porque al igual que en mi vida, capaz que usted ha cometido muchos errores en este tema, mucho hacer, mucho esfuerzo, mucha gasolina, mucha creatividad, mucho impulso. Dígale, Señor, dígale, Señor, yo quiero una conversión en mi vida. Cambia mi estilo de vida, cambia mi manera de entender la vida aquí en la tierra. Eso es conversión. Cambia mi mentalidad, cambia mi carácter, cambia mi cultura, cambia mi corazón, cambia mi relación contigo, Dios. Y quiero conocer más de la gracia, más de la fe. Dame mayor revelación sobre la gracia, la fe, el poder de la cruz, el poder de la sangre, la vida de poder, el poder de la resurrección. Dame más entendimiento, más revelación, Dios, todo esto. Yo quiero aprender a que tú me lleves de la mano. Hoy decido, Señora, rendir mi esfuerzo personal, rendir mi inteligencia, rendir todos los estudios que he acumulado en mi vida, los rindo a ti, Señor. No quiero que estorbe nada tu gracia. Señor, enséñame, Espíritu Santo, a no invalidar la gracia, a no contristar la vida de gracia que viene de ti. Enséñame, hazme una persona más detallista en todo esto. Hoy me rindo a ti, rinda todo. Y hemos hablado de esto, entregue el timón. Dígale, Señor, yo entrego el timón, la nave es tuya, tú eres el capitán,
Hoy acepto ir de pasajero, Dios. Yo no voy a manejar, no quiero el timón, te lo entrego a ti. Y enséñame a no quitártelo de vuelta. Enséñame a perseverar en esta actitud de humillación. No llevo el timón, no quiero el timón. Tú eres el hacedor. Declare esto si sientes. Señor, hoy declaro que tú eres el ideólogo, tú eres el visionario y tú eres el hacedor y yo soy barro en tus manos. Y Señor, hoy puedo declarar que soy lo que soy por la gracia tuya. Estoy donde estoy es por pura gracia. Y quisiera, Señor, no estorbarte. Quisiera, Señor, que me ayudes, me corrijas, me endereces para no estorbar el fluir libre de tu gracia, de tu misericordia, de tu hacer, de tu lograr. Y que me ubiques bien, yo solamente soy barro en tus manos. Perdóname por toda autosuficiencia, toda vanagloria, todo orgullo que afecta, Señor, ensucia la vida del altar, Señor. Hoy vengo a pedirte piedad, que tú laves, limpies mi vida del altar, la purifiques, la arregles, recupérame para ti, Dios. Recupera, Señor, mi corazón para ti, recupera mi mente para ti, recupera mi ser para ti, mi hacer para ti, enfocado en ti. Perdóname por muchas veces he sido el centro y te he desbancado a ti, Señor. Perdóname, Señor, eso es un error grave, te he ofendido. Señor, hoy declaro que mi vida es acerca de ti y no acerca de mí en primer lugar. Mi vida es hacia ti y no es hacia mí. Hoy quiero que siempre sea así, Señor. Ayúdame, Señor. Corrígeme, examíname, enderézame, Dios. Que mi vida sea hacia ti, Señor. Que mis oraciones sean hacia ti y no hacia mí. Que mi vida sea para ti, Dios, no para mí. Hoy quisiera, Señor, que tú me lleves a lo de Pablo, Señor. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Me propuse una sola cosa, a conocer a Cristo crucificado. Solo eso, solo eso. Me extendí hacia un solo propósito, la excelencia, el conocimiento de Jesús como mi Señor, mi Dios, mi Salvador. El resto es añadidura. Señor, trata con nosotros, que nos convirtamos de nuestros estilos de liderazgo, en nuestros estilos de hacer suceder las cosas, que cambie todo eso, que tengamos vida fructífera, pero producto de nuestra comunión contigo, que tengamos vida fructífera, pero producto de nuestra intimidad contigo, producto de nuestro caminar contigo, producto de llegar a ser amigos tuyos. Ahí te desafío a que tengas como meta suprema también llegar a ser amigo de Dios, amiga de Dios, íntimo de Dios, íntima de Dios. Y entrégale tu casa para que el Señor sane esos altares, el altar de tu vida personal, el altar de tu vida matrimonial, que sane, porque una vez lo sana, lo va a encender, y una vez tú te permaneces en Cristo, ya Él lo pone en fuego, te va a usar a ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, hasta 1000 generaciones, tu casa. Ora por tu casa, que representa 1000 generaciones, que representa dinastía espiritual para Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. 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 Qué bueno. Aquellos que quieran meterse más a esto y no han hecho 6 semanas de humillación, métase, ese tema es importantísimo. Aquellos que quieran meterse a un año de proceso profundo de intimidad con Dios, también tenemos una web. Aquí hablen con el pastor Charles, los de Paraguay, los de México hablen con el pastor César Valdivieso, con Nacho, los de Ecuador hablen con el pastor Luis Sánchez, con Gustavo también. Entonces metámonos, profundo con Dios. Hay un montón de materiales, así que bienvenidos. Pastor Charles, adelante. Sí, así es, hermanos. Gracias a Dios estamos grabando otra vez hoy, y esto vamos a disponibilizar, Dios mediante, esta madrugada, si no mañana, más tardar a la mañana, en YouTube, y le vamos a pasar los links. Aquellos hermanos de Ecuador y de México,
No sé cómo podríamos hacer. Yo voy a poner acá mi número telefónico, usted puede registrar y me envía un WhatsApp y yo le copio el link de YouTube, ¿sí? Entonces le pongo, mi nombre es Charles Charotti y mi número es el 59. Tendría que estar escrito, ¿no? Sí, 59. Pero si tú me lo mandas, Charles, Sí. si tú me lo mandas, yo le mando a los coordinadores de Intimidad con Dios de México y de Ecuador. Perfecto. Y ellos ya le mandan el resto. Excelente. Así vamos a hacer, pastor. Ya. Y como dijo el pastor, tenemos que hacer, si no hicimos todavía esos materiales de humillación, porque, bueno, parece que el micrófono está... Y ahí Vayamos entonces. No tengo Gracias más a todos. el permiso de anfitrión, pastor, pero quería nomás ¿Perdón? decir, no tengo más el permiso de anfitrión, Dios. El tema es que necesitamos resolver nuestro problema con nuestro orgullo, hermanos, con nuestra vanidad, si queremos tener éxito en este tema de la gracia, porque la gracia se activa con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se apaga donde está el orgullo y donde está la vanidad, donde está la vanagloria, ¿verdad? Así que es muy importante que podamos hacer estos 6 semanas de humillación, 21 días, y todos estos materiales con los audios, sería muy bueno. Y bueno, vayamos creciendo y vayamos siendo de influencia para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, estoy siempre aquí para todas sus consultas, sus dudas, estoy aquí. Y bueno, Dios mediante, vamos a encontrarnos el viernes otra vez. Los hermanos de Ecuador, los hermanos de México, estamos en el mismo horario que hoy día. Y va a ser para nosotros una vez más un gran placer, un gran honor recibirles a todos ustedes. Va a ser un privilegio, un placer, un gran honor recibirle a todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por honrarnos hoy con su presencia. Pastor, no sé, ¿vamos a orar? Pastor Raúl. Hola, pastor. Bueno, ¿qué les parece? Sí, perdón, ahora sí. Sí, pastor. Que estaba con el micrófono inhabilitado. Decía, como el tiempo se extendió, Sí. no sé si hay alguna pregunta ahí por el chat, Charles, para contestar, o algún tema que profundizar, o algún tema de reenfocarlo diferente, porque a lo mejor me expresé no con mucha precisión, ¿no? Sí. Entonces tengan la libertad de aún corregirme a mí, ¿no? Y yo tengo que aprender de todos también, Sí. ¿no? En estos días yo estuve viendo, no sé si lo conocen, a Malcolm Smith. Malcolm Smith es el autor de muchos libros muy buenos, y él habla mucho sobre la gracia en YouTube. Lastimosamente, la mayoría de sus videos están en inglés. No encontré videos en español, pero tiene videos muy buenos sobre el tema de la gracia. El otro día estuve viendo, creo que era, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, Jesús se mete con los publicanos para cenar, para comer, y vienen los fariseos y se quedan enfrente de la casa del publicano porque no pueden creer que Jesús se meta con ellos para compartir. Y en ese lugar Jesús cuenta las historias más hermosas que conocemos del Nuevo Testamento. La historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo pródigo. Imagínense ustedes, en el lugar donde nadie hubiera imaginado que Jesús se mete con gente impía, gente abominable, y allí el Señor cuenta esas maravillosas historias. Yo creo que allí, hermano, hay mucho para aprender en esas historias que Jesús cuenta, ¿verdad? Los los fariseos manejaban la nomenclatura de pecadores. Y Jesús en ese lugar manejó la nomenclatura de perdidos, la oveja perdida, el hijo perdido, la moneda perdida. Entonces,
Jesús toma lo que está perdido, lo recupera, lo restaura y lo pone a funcionar en su reino. Y así también con cada uno de nosotros, Él quiere realizar esa función. Y algo que el pastor Raúl no dijo, pero yo quisiera agregar, si me permite, pastor. Adelante. Nosotros tenemos que concederle gracia a la gente, mis hermanos. Hay mucha gente que se levanta con el pie izquierdo todos los días y viene y choca de pleno contra nosotros. Y si nosotros tenemos esa mentalidad de ley, entonces vamos a aplicarle ojo por ojo, diente por diente. Pero yo creo que para cada persona con que nos encontremos cada día, nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, así como tú me das gracia a mí, así como tú me das la posibilidad de fallar a mí, yo también ayúdame a darle a las personas también la posibilidad de que fallen conmigo y que yo les pueda también tratar con gracia, tratar con favor. Eso creo que el pastor ya habló cuando habló de la familia, ¿verdad? Pero a veces no solamente la familia necesita nuestra gracia, sino necesita nuestro compañero de trabajo, necesita nuestro vecino, necesita alguna persona, qué sé yo, en el bus o en la calle, en cualquier lugar, necesita una porción de gracia. Y yo creo que todos los días tenemos que levantarnos pidiéndole a Dios que nos conceda a nosotros la gracia de poder otorgar gracia a otras personas también. Y bueno, era eso nomás, mis queridos hermanos. Semillero del Reino está pidiendo, levantó la mano. A ver, adelante, hermano, puede deshabilitar su... Ahí está el micrófono. Adelante, hermano. Sí, solo compartir brevemente como testimonio para Raúl. Esta mañana iba a tener un tiempo de oración de humillación. Y después de lo estudiado y lo que el Espíritu habló a mi vida es de que si la humillación lo hago desde la gracia o desde la ley. Porque la humillación, haciéndola desde la ley, le atribuimos vamos a autojustificarnos porque me humillé, porque oré, porque ayuné, porque confesé mi pecado. Y la confesión de mi pecado es solo el reconocimiento de mi falta, pero yo estoy imposibilitado a que mi autorredención, la ley produce autorredención y la gracia reconoce que es un favor inmerecido. Entonces yo me encontré con un concepto que no desde la perspectiva ni teológica ni doctrinal, sino de la revelación de la gracia. Porque cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas, dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo, ese versículo yo lo recibí hace 30 años cuando me convertí y quedó grabado a mí solamente como que ese estar en Cristo es solamente una vez, no, cada vez que estamos en la gracia estamos en Cristo. Y cuando nos apartamos de ahí, caemos y entramos al esfuerzo humano. Y algo que es muy importante entender, que la Biblia dice que Moisés trajo la ley, pero por Jesús vino la gracia. Y de él tomamos gracia sobre gracia. Son muchas gracias, podemos encontrar casi 12 gracias en la Biblia. Pero no nos podemos quedar solo con 2, con 3, con 4, es gracia sobre gracia sobre gracia. Y ahí encontramos plenitud en la gracia de Dios. Amén. Y llegaba a mi mente solo para cerrar, dice, Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él solo por medio del poder de alcanzar el perdón de Dios. Así que la humillación, seamos muy prudentes, no la hagamos en la ley, porque en la ley la humillación es querer autorredimirse por lo que hacemos. Y la gracia es reconozco lo que hago, pero reconozco mi impotencia y entiendo que solo es la gracia. Solo es la gracia de Dios, dice esta porción de la Escritura, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Sigue diciendo, Dios dice, acá dice, en cambio los israelitas, estoy hablando en Romanos, dice,
¿No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes? Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Amén. 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 Quisiera echarles el pastor César Valdivieso, el que acaba de hablar, es coordinador de intimidad con Dios en México, Ajá. uno de los principales y que se mueve por todo el país. Ha apuntado un tema central que está en el manual, ¿no?, de 6 semanas, porque el manual de 6 semanas de humillación, que tiene 30 lecciones, habla en un proceso de humillación. No te enfoques en el pecado, no es acerca del pecado la humillación, es acerca de la obra de Cristo, que es pura gracia, puro favor. Entonces, si nuestra confesión es solo acerca de pecado y pecado y pecado, sin mirar centralmente la gracia, caemos en un enfoque de ley, ¿no? Centrarse en el pecado solamente es un enfoque de ley. Centrarse en la cruz, la sangre y toda la obra de Jesús es un enfoque de gracia, ¿no? Entonces, creo que el punto que trae César es fundamental para que nosotros sigamos nuestra caminata de gracia con el Señor y aprendiendo cada día más la vida de gracia, ¿no? Así que gracias César, gracias a todos los pastores mexicanos que están en este grupo, a todos los pastores de Ecuador, también muchas gracias, y a los pastores de Paraguay, gracias, y nos vemos el próximo viernes. Estamos con otro grupo, pero los que quieran entrar a este grupo es a la misma hora el próximo viernes, ¿no? Y Charles, gracias por todo. No sé si hay algo ahí para finalizar y ya finalizar la reunión. Sí, adelante, Charles. Hay una pregunta, pastor. Dice, mi pregunta es cómo manejar nuestra agenda versus la agenda de Dios. Primero es la comunión, luego el servicio. Mi pregunta es, ¿cómo manejar nuestra agenda versus la agenda de Dios? Claro, el tema, digamos, que Dios quiere, aún cualquier idea que tengas, someterla a Él, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar, digamos, algunas cosas prácticas mías, ¿no es cierto? Ya, todos los días yo someto el día, la semana al Señor y le pido que Él tiene el derecho de cambiar mi agenda y que me guíe a las reuniones más estratégicas que tengo que tener y que me guíe a las personas más estratégicas. En el año paro orando por mis viajes, que no sea viajar por viajar, sino que sean intencionalmente órdenes del cielo, instrucciones del cielo. Entonces, con una conciencia de mayor vida del cielo, viene a resolverse el tema de la agenda terrenal. Pero sí tiene que haber mucha actitud de rendición. Examina, Señor, mi vida, examina mi corazón, examina mi agenda, examina mis prioridades. A lo mejor te puede suceder lo que me sucedió mucho a mí, ¿no es cierto? Y ahora menos, pero sigue nomás la lucha de estar muy centrado en el logro, muy centrado en las reuniones, muy centrado en el hacer y no en lo que Dios quiere estratégicamente que hagas, ¿no? Eso, ¿cómo viene? De tu tiempo a solas con Dios y de tu caminar todo el día, ¿no? Recuerda que cuando tú te sales de tu devocional no debes desengancharte de Dios. Vos debes seguir con Dios en tu espíritu enganchado. O sea, el error que uno comete, cumplió con Dios, se desenganchó ya de Dios, se desenganchó del cielo y se engancha en la tierra. Ahí es donde cometemos un error grave, ¿no? Yo tengo, por decir, usted y yo tenemos 1 hora al día de nuestro tiempo a solas con Dios, lo hacemos muy enganchado, nos ha ido muy bien, es un cara a cara, pero sigamos con ese encuentro y esa caminata con Dios las 24 horas al día. Con tu espíritu te enganchas con Dios y con tu alma te enganchas y atiendes la tierra, ¿no? Eso es caminar con Dios.
Lo más importante para mí es todo el día caminar con Dios, charlar con Dios, compartir con Dios todo, y Él te va a ir corrigiendo, Él va a ir enderezando, Él va a ir guiando tus pasos, y Él te va a ir poco a poco con el tiempo enseñando una agenda más celestial que terrenal. Para mí no es receta esto, es caminar con Dios. De ahí sale todos los principios para que tengas una agenda más celestial y menos terrenal, ¿no? Eso sería, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Pastor Adán Villanueva, ¿está por ahí? Pastor Adán. Sí, ¿qué tal, Pastor Charles? Bendiciones. ¿Cómo Hola, te va, pastor? Adán, bendiciones. Antes Todo que bien, nada, bendecido. quiero agradecerte mucho, pastor, por Bien. ayudarme siempre con la convocatoria a estas reuniones. Amén, estamos a las órdenes. Estamos Hay siempre. muchos pastores de Sí. APEP, ¿no? Así que a todos los pastores de APEP, bendiciones, un abrazo fuerte. Y Adán y su esposa son unos campeones. Sí, así es. Gracias, pastor. Gracias para Jorge, gracias para Jaime. Y hoy nuestro querido hermano Jaime está de cumpleaños y me gustaría que Pastor Adán pueda cerrar esta sesión de hoy bendiciendo la vida del Pastor Jaime. Por favor, Pastor. Y bueno, felicidades, Jaime. Amén. Vamos a orar entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra de desafío, de confrontación, de edificación que nos ha, Señor Dios, ministrado a través de tu siervo, y ayúdanos a internalizar, Señor, a recibir como una revelación, Padre, estas palabras, Señor, y que tú nos des la gracia, la capacidad, el querer y el hacer para llevar a la aplicación todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la vida del pastor Jaime, Señor, que tú le regales, Señor, muchos años de vida, le fortalezca, establezca, afirma, perfecciona, levanta poderosamente su vida y conceda las peticiones de sus corazones. Y todos los pastores, Señor, hoy que han estado, Señor, conectados, Señor, sean Dios bendecidos y llevados a un nivel de intimidad contigo más profundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, lograr establecer una amistad íntima, una amistad y acercamiento, relacionamiento profundo contigo, Señor, y de esa manera sea un instrumento poderoso en tus manos, Señor, Dios mío, a cada uno de nuestras ciudades, nuestro país, Señor. Vamos, Señor Dios, a través de tu poder, tu palabra, tu Espíritu Santo, impactar, Señor, para la gloria de tu nombre y establecer tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.